Hola, somos de la preparatoria número 7 Salvador Allende Gossens. Nuestro tema a hablar es desarrollo histórico de los subgéneros mayores novela y cuento. Somos el equipo número 2 del grupo 502. Nuestra profesora es Leticia Pineda Pérez. Los integrantes que conforman este equipo es Angelito Villavicencio Ana María, Baltasar Vital Jennifer Areli, Baños Torres María Estefanía, García Lobato Randall Eliseth, Quintero Medina Diana Paola. La presente información se refiere al cuento y a la novela, donde en el siguiente video explicaremos el concepto, el origen, desarrollo histórico, características y ejemplo de cada una de ellos. Algunas características del cuento y novela es que algunos hechos son reales y otros fantasiosos. También en este video se explicará de cómo está estructurado un cuento. El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y un argumento relativamente sencillo. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita, aunque en un principio lo más común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan de un final impactante, que es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una acción emocional impactante en el lector. De hecho, el cuento apareció como una necesidad para el ser humano de conocerse a sí mismo y darle a conocer al mundo acerca de la existencia. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circundaba entre lo mitológico o histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía popular. Los cuentos más antiguos surgieron en Egipto alrededor del año 2000 a.C. El cuento presenta varias características que lo diferencian en otros géneros narrativos breves. Narrativo. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. Ficción. Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse en la realidad. Argumental. Tiene una estructura de hechos entrelazados, acción, consecuencias, en un formato de introducción, nudo, desenlace. Única línea argumental. A diferencia de las novelas, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. La estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. También está un solo personaje principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es a quien se le ocurre los hechos. También está la unidad de efecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. También está la brevedad. Y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve. También, y por último, está la prosa. El cuento debe estar escrito en prosa, o sea, con párrafos, sangrías y puntos y aparte. Partes de un cuento son: marco, personajes, son quienes son;
El espacio, ¿cuándo? Tiempo, ¿dónde? Conflicto, ¿qué obstáculos se proponen? ¿Qué intereses entran en el conflicto? El desenlace, ¿cómo finaliza? ¿Se resuelve el conflicto o queda abierto? También está en introducción, inicio, planteamiento, que es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta la base para que el nudo tenga sentido. También está el desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. El desenlace final o fin. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución del problema y donde finaliza la narración. Alguno de los ejemplos de cuentos podría ser La Caperucita Roja, El Gato Negro, La Gallina Degollada, El Rastro de tu Sangre en la Nieve. La novela es una obra literaria que puede estar basada en hechos reales o imaginarios. Por lo tanto, se pueden mencionar diferentes tipos de novela, tomando en cuenta una serie de criterios como su forma, su contenido, su género, su público al que se dirige, de otra forma si está basada en hechos reales o ficticios o entre otros. El origen de la novela, como la conocemos hoy en día, data del siglo VI en Japón, ya que fue ahí donde se escribió el primer texto que cumple con las características básicas de este género. La obra se llama La historia de Genji y su autora fue Murasaki Shikibu. Entrando a su desarrollo histórico, esta es una novela clásica de la literatura japonesa, ya que está considerada una de las novelas más antiguas de la historia en el siglo VI y en el siglo VII, ya que surgieron romances que eran largas narraciones de ficción en versos que se llamaron así por estar escritos en lengua romance, ya que en Japón fue ahí donde se escribió el primer texto que cumple con las características básicas de este género. Esta también tiene principales subgéneros. Uno de ellos es la novela pastoril, la novela satírica, la novela picaresca, la novela caballeresca, la novela ejemplares, puede ser novela sentimental o de una u otra forma novelas de costumbres. Algunas de sus características de esta es que narra hechos reales o ficticios, pero son muy creíbles. De igual manera, esto predomina la narración, aunque incluye una descripción, un diálogo, un monólogo interior o epístola. De igual manera, también describe mucho el ambiente donde se desarrolla alguna narrativa. Alguno de los ejemplos de la novela puede ser El crimen y castigo, Madame Bovary, El proceso, Cien años de soledad, Royuela, Por quien dobla las campanas, Don Quijote de la Mancha. El equipo número 2 le agradece la atención prestada, espero le haya gustado nuestro video en equipo. Los créditos: editorial, Dana Angelito. Introducción, Estefanía Torres. Ortografía, Diana Medina. Información, Dana Angelito, Jennifer Areli, Randall Lobato. Voz, Dana Angelito y Randall Lobato.